Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 196. Al otro lado del mar de Albion, en lo que una vez fue una colonia británica pero hoy es considerada una superpotencia, los Estados Unidos de América hicieron lo que mejor sabían hacer: fabricar armas de destrucción masiva que no entendían del todo. El orden mundial actual, o mejor dicho, el antiguo, estaba dominado por completo por Estados Unidos. Su estilo de vida se consideraba el correcto, y quienes no lo seguían vivían en la pobreza. O en infiernos devastados por la guerra. Los habitantes de Estados Unidos, y en particular los que estaban en el poder, estaban acostumbrados a ser los que mandaban, así que cuando Camelot, Albion y Arturia cambiaron las cosas, quisieron restablecer el orden. Restaurar el orden que ellos controlaban y decidieron. Sin embargo, en un mundo cada vez más incontrolado e inimaginable, eso requirió mucho esfuerzo, o al menos, suficientes armas para imponer su propio orden mundial en el resto del planeta. Así que, a pesar de que la última crisis económica apenas había terminado, Estados Unidos invertía mucho dinero en armas. Hammer Industry era una de las grandes. Intentó conquistar el mercado tras la salida de Stark, y aunque no se podían comparar, seguían recibiendo muchos pedidos y dinero. Pero Hammer todavía era solo un pez pequeño, no, los militares todavía tenían sus ojos puestos en algo mucho más grande, o pequeño en la mayoría de los casos, porque mientras todos corrían para hacer su propio traje para combinar con el de Stark, los militares todavía querían el verdadero. Nadie podía igualar a Stark. Esto era algo que había demostrado una y otra vez. Nada igualaba sus armas, y su nuevo traje, el traje de Iron Man, era el verdadero premio que todos anhelaban. La nueva generación de supersoldados, no hombres creados en un laboratorio, sino en una armería. Con la forma en que los intentos del general Ross de crear un supersoldado explotaron y destruyeron un bloque de Nueva York, a todos les gustó la idea de un traje que no pudiera volverse loco, solo ponerle un interruptor de seguridad y tendrían el supersoldado mecánico perfecto. Aún así, Tony Stark no compartía nada, y tomarlo por la fuerza estaba resultando difícil, porque la ley los detenía, y aunque rara vez les importaba la ley, tomar por la fuerza algo de alguien tan destacado como Tony Stark, Iron Man. Sí, cualquier acción que se tomara ganaría demasiada atención, por lo que romper la ley no era una opción, lo que significaba que tenían que doblarlas o cambiarlas. El problema era que modificarlas resultaba difícil. Esto implicaba arrebatarle la propiedad privada y la invención a un rico multimillonario, algo que tocaba la llaga de la élite. Porque si bien este intento fue solo contra alguien generalmente detestado, como Stark, si permitían que se hiciera aquí, podría hacerse contra ellos, por lo que los poderes de lobby normales que usaban contra las clases bajas se usaron contra los militares esta vez. Pero fue lento, más aún porque Stark no quería hablar, lo que hizo que incluso las negociaciones fueran difíciles. Entonces, mientras los militares trabajaban para conseguir sus trajes, mucho dinero y recursos se destinaban a Shield. Algo que hizo feliz y preocupado a Nick Fury, actual director de Shield, porque sabía bien que cuanto mejor lo trataran ahora, peor lo preocuparían más adelante cuando quisieran resultados. Y a pesar del dinero que le dieron, también sabía que los resultados probablemente no llegarían tan rápido como ellos deseaban. No es que no estuviera contento con la financiación, porque tenía muchos lugares donde utilizarla y muchos proyectos podían acelerarse. Aún así, Fury una vez tuvo unas bajo la manga, una pequeña cantidad de viejas armas de Hydra, esas cosas tenían décadas de antigüedad, pero a pesar de eso, eran increíbles piezas de tecnología que estaban más allá de todo lo de su tiempo. ¿Armas de energía pura? Eso era prácticamente algo que solo Stark había creado con su traje más nuevo, y estas se fabricaron incluso antes de que él naciera, lo que demuestra lo anticuadas que eran para su época. Innumerables veces habían intentado fabricar otros nuevos, pero no pudieron, carecían de la fuente de energía adecuada para ellos. Fury tenía el objeto que Hydra había usado, pero después de lo que pasó con Carol, no estaba contento de usarlo. Esa cosa era algo que incluso las civilizaciones alienígenas avanzadas querían, y él no quería su atención, sabiendo que la Tierra no estaba preparada para ello. Pero las cosas habían cambiado, la situación había cambiado. Arturia, su Camelot, sus caballeros mágicos, armas más allá del entendimiento humano, la habilidad de Mordred para defenderse de un asalto militar completo y el hecho de que los tanques fueran poco más que juguetes antes de la mesa redonda hicieron que todos, incluido Fury, estuvieran inquietos. Y eso fue antes de que se pensara en la verdad general de la magia.
Shield había investigado una buena cantidad de casos extraños, algunos con apariencia de magia, pero con la existencia de mutantes. La mayoría de las veces se consideraban mutantes o artefactos alienígenas. Y ahora, él, como director de Shield, necesitaba lidiar con mutantes, magia, extraterrestres y dioses, como ese tonto de Loki que se hacía llamar el señor regente de los 9 reinos. Aún así, por muy tonto que fuera ese hombre, extraterrestre, dios o lo que fuera, había sido una fuente inagotable de información. Claro, podía ser un dios de las mentiras, pero le gustaba pensar que podía ver a través de ellas. Y Loki, había sido demasiado arrogante para mentir. Le encantaba presumir, el asombro en los rostros de diplomáticos y políticos cuando hablaba de Asgard y el universo. Puede que Fury no tenga todo el conocimiento sobre el resto del universo, pero sabía algunas cosas. Había estado en el espacio, había luchado extraterrestres, había trabajado con ellos y les había preguntado a los Skrulls todo lo que sabían. Tomó todo lo que tenía y juntos pudieron pintar un cuadro de cómo eran las amenazas allá afuera, qué tipo de amenazas enfrentaba la Tierra. En el año 95, los Skrulls estaban desesperados por un nuevo hogar, por el Tesseract, y habían ido a la Tierra, y él tuvo que admitir que se habían escondido mientras estaban allí, manteniendo un perfil bajo, y él sabía por qué. No era solo porque valoraban la Tierra o no querían entrometerse, sino porque tenían miedo. Temían que Asgard interfiriera si se excedían. Incluso ahora, estaba seguro de que la amenaza de Asgard les impedía hacer nada que él no permitiera. Era reconfortante. Siempre temía que se escaparan de su control, pero ahora sabía la verdad. No se atrevían a hacerlo, siempre y cuando lo que hicieran estuviera bajo sus órdenes. ¿Bajo las órdenes de un humano? Podrían actuar sin culpa más tarde si Asgard llamaba a la puerta. Si intentaran apoderarse de la Tierra, bueno, podrían enfrentarse a la ira de Asgard antes de llegar lejos. Porque Loki había confirmado que Asgard podía ver a través de sus disfraces, lo que significaba que la Tierra estaba relativamente segura. Aunque claramente no del todo, como se vio en el 95, cuando los Kree se atrevieron a atacar, habrían exterminado gran parte de la vida en la Tierra, y Asgard seguramente vendría a por ellos, pero él conocía el juego. Lo había jugado a menor escala. Ir a la guerra contra alguien bajo la protección de alguien. Tuviste que pagar el precio. Era política, los Kree sin duda tendrían que disculparse, inventar excusas y considerarlo una acción deshonesta. Al final, ¿qué importaba? La Tierra habría sido devastada, claramente, para aquellos verdaderamente poderosos, la protección de Asgard solo significaba eso. Mantuvo alejados a los piratas espaciales, a las civilizaciones más pequeñas, pero a las grandes. Si la Tierra no podía protegerse hasta que Asgard respondiera, era culpa de la Tierra por ser demasiado débil. La Tierra necesitaba una defensa, y aunque él creía en su idea de los Vengadores, sabía que no era suficiente por sí sola. La potencia de fuego era importante, ¿qué importaban los supersoldados como el capitán si sus armas y lo que fuera no podían dañar al otro bando? Había presenciado la pelea entre Mordred y Alvar de Asgard, la había visto una y otra vez, había repasado cada detalle para aprender más sobre la verdadera fuerza de Mordred y de Asgard. Era revelador. Mordred ya era una pesadilla. Estaba demostrada. Se había enfrentado al ejército actual de la Tierra y había ganado, con facilidad. Que Alvar hubiera podido luchar contra ella en igualdad de condiciones durante un tiempo demostraba claramente que Asgard era mucho más allá del control de la humanidad. Y eso era solo alguien que luchaba con armas blancas. Todos los analistas con los que había hablado estaban seguros de lo mismo. Si bien Asgard prefería el combate cuerpo a cuerpo, era imposible que no tuvieran algo más. Cualquier civilización interestelar necesitaría una flota, independientemente de si Asgard podía teletransportar sus tropas. Necesitaban una flota y las armas para enfrentarse a ella. Entonces, Asgard necesitaba armas de guerra a gran escala, y sin guerreros tan fuertes, la Tierra estaba irremediablemente superada. Fuera lo que fuese contra mutantes como Magneto, usuarios de magia como Morgana que apareció en Camelot, o extraterrestres, ya fueran Kree, asgardianos o cualquier otro, la Tierra necesitaba mejores armas para lidiar con ellos. Así que depositó su esperanza en el Tesseract, que en su día le había dado a Hydra la capacidad de cambiar el rumbo de la guerra para siempre. Fracasaron debido a su propia arrogancia. Fury no cometería el mismo error. Aprendería a utilizar la energía de ese artefacto y empujaría a la humanidad a la era de las armas energéticas. Estaba más seguro de esto que nunca, desde que Wakanda había sido expuesta como más de lo que aparentaban, cuando los secretos comenzaron a cobrar vida, supo que las armas de energía estaban al alcance de los humanos. Wakanda no estaba en plena acción. Con su tecnología, tenían la ventaja.
Estaba seguro de que el resto del mundo podría derrotarlos, pero no sería fácil. Necesitarían armas nucleares, y no quería saber qué tendrían que disparar a cambio, así que antes de enfrentarse a ellas, quería armas a su nivel. Necesitaba armas de energía. Dime, Richard, ¿cómo va el progreso? Preguntó en cuanto abrió las puertas que conducían al laboratorio del Dr. Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico. Alguien que tuvo la fortuna, o la desgracia, de ser alcanzado por rayos cósmicos y ser mejorado. Gracias a eso, entrar a su laboratorio siempre era algo impactante, verlo estirado por todo el lugar. Creo que su cabeza está ahí arriba, señor, dijo la voz grave de Ben Grimm, apodado La Cosa. No era muy inteligente, pero a Reed le agradaba, así que Fury lo había designado como el guardia de seguridad de este laboratorio, bueno, al menos parte de él. Miró hacia arriba, y allí arriba, entre una maraña de cables, vio lo que parecía la parte superior de Reed. Doctor Richard, le he dicho muchas veces que no debe tocar las instalaciones de este laboratorio. Si necesita algo, debe avisarle a Shield. Gritó en voz alta, casi gritando para asegurarse de que el hombre pudiera oírlo. Ah, director Fury, no lo vi. Reed bajó la cabeza para hablar, algo que había asustado a la mayoría del personal asignado a trabajar con él. Solo necesitaba ajustar un poco la entrada de energía. Era algo pequeño, así que no quería armar un escándalo. Déjame recordarte que estás trabajando en un artefacto con un poder casi infinito, así que esos límites con los que te metes se pusieron por una buena razón. Para que una sobretensión del artefacto no apagara todas las luces del edificio, le recordó Fury al hombre, a pesar de saber que probablemente lo ignoraría. Odiaba trabajar con él. No le importaban las reglas, pero Fury lo necesitaba. Nadie podía hacer lo que él hacía. Bueno, tal vez Stark y algunos otros, pero todos tuvieron sus problemas. Stark tampoco respetaba la autoridad, así que no había ninguna mejora. Bruce Banner podría ser de utilidad limitada, pero dado su estado inestable, no era alguien que quisiera cerca de un objeto tan importante y potencialmente peligroso. Victor Von Doom, otro hombre brillante, se había declarado dictador y emperador en la misma liga que Arturía, y todo gritaba que era un tirano hambriento de poder, así que, en todo caso, estas armas producidas aquí podrían ser necesarias contra el hombre. No se le podía permitir estar cerca de aquí. Lo que dejó pocos nombres, y el de Reed fue el mejor. Basta ya, vine a ponerme al día, dijo finalmente Fury, deseando que esta interacción fuera lo más breve posible. Capítulo 197. La cabeza de Reed se retrajo a su posición correcta, el movimiento era inquietantemente fluido, como una serpiente que se enrosca sobre sí misma. Bueno, el progreso, empezó, volviéndose hacia un conjunto de monitoreos repletos de flujos de datos que Fury nos molestó en leer. Hemos estabilizado el campo de contención más allá de lo que lograban los antiguos esquemas de Hydra, y he reducido la varianza de retroalimentación en un 0,06%, en inglés, interrumpió Fury. Y la versión corta. Ben Grimm soltó una risita desde un rincón. Significa que es menos probable que explote y nos fría a todos. Menos probable no basta, dijo Fury con sequedad. Su mirada recorrió el laboratorio. Hileras de cables que conectaban con un cilindro reforzado al fondo, técnicos de Shield revoloteando nerviosos, y en el centro, el tenue resplandor azul del propio Tesseract atravesando la contención como la luz a través del agua. El mes pasado me dijiste que estábamos cerca de la producción portátil. Dime que no estabas simplemente asombrado. Los ojos de Reed se iluminaron con esa mezcla de orgullo e irritación que solo los genios parecían poseer. Estamos cerca. Pero extraer energía controlada y sostenida de un objeto que, si me permite recordarlo, podría ser un remanente de la cosmología pre-Big Bang no es cosa de fin de semana, director. Una voz repentina se escuchó desde detrás del cilindro de contención. Quiere decir que está siendo cauteloso. Lo cual es bueno, a menos que te guste que tus átomos estén esparcidos por la estratosfera. Susan Storm apareció. Honestamente, era la mejor opción de Fury para mantener a Reed bajo control. El hombre era imprudente, algo que se notaba en su estado mejorado. ¿Quién sale a una nube de energía cósmica? Había robots para cosas tan peligrosas, pero Reed Richard era tan temerario como brillante, algo que Fury podía usar, pero también temía. Porque cuando Reed habló por primera vez del potencial de potencia del Tesseract, casi parecía emocionado por el peligro. Ese hombre era, sinceramente, un lastre, pero era demasiado útil, así que Fury mantuvo a Susan cerca para vigilarlo, aunque no funcionó tan bien como le hubiera gustado. Era demasiado blanda con su novio elástico.
Preferiría que su precaución se extendiera a no solo este edificio y el resto del sistema solar. Después de todo, esto es una instalación de Shield. Fury resopló, pero sabía que era demasiado decir. Director, dijo Reed bruscamente, intentando evitar que la conversación se descontrolara. Estamos progresando. Pero el tipo de poder que desea, poder para cambiar el equilibrio del planeta, tomará más tiempo si no me permite probar esto. Reed. Dijeron Susan y Ben al unísono. Doctor Reed, el Tesseract es la fuente de energía del futuro. Intentamos usar esa energía, no el Tesseract en sí. No sabemos qué puede hacer, pero ¿y si de repente libera toda su energía? Puede intentar usar células de energía, pero quiero una salida estable pronto. La voz de Fury era firme. Evitar gastos innecesarios con algo como el Tesseract no es una opción, dijo Susan con firmeza antes de que Fury pudiera hablar. Si lo llevas demasiado lejos, no quedará nada que defender. Fury se acercó, bajando la voz, pero haciendo que cada palabra contara. Todo lo que hago es asegurarme de que quede algo que defender, señora Storm. Albion, Asgard, Wakanda, ahora mismo nos superan en armamento 100-1. Esa diferencia sigue aumentando mientras usted realiza los diagnósticos. Necesito resultados. Reed dudó, con el peso de ambas voces presionando desde ambos lados. Finalmente, exhaló por la nariz. Bien. Encontraré un punto medio. Acelerar sin desmantelar todas las salvaguardias. Fury asintió brevemente. 2 semanas. Quiero algo que pueda sostener en la mano y apuntar a un objetivo. Y Richards miró el tenue resplandor azul más allá del campo de contención. No hagas que me arrepienta de haberte confiado esa cosa. Las puertas se cerraron herméticamente tras él, dejando el laboratorio en silencio excepto por el leve zumbido del campo de contención del Tesseract, un sonido que, para Ben, siempre se parecía demasiado al tic-tac de un reloj. Fury no se molestó en despedirse. Tomó el datapack que Reed le había entregado, le hizo un breve gesto a Ben Grimm y ya estaba a medio pasillo cuando las puertas reforzadas del laboratorio se cerraron tras él. Odiaba tratar con Richards. Demasiada teoría, pocos resultados prácticos. Hydra no había necesitado una década de garabatos en la pizarra y conferencias cósmicas para cambiar el campo de batalla. Habían cogido un cubo, apuntado con un arma y empezado a hacer cráteres en todo lo que no saludara al logo de la calavera. Brutal, simple, efectivo. Ese era el tipo de ventaja que la Tierra iba a necesitar. El ascensor lo bajó 30 pisos hasta el ala restringida del complejo. Guardias armados lo saludaron al bajar, mientras los escáneres biométricos zumbaban silenciosamente en las paredes. Esta no era el ala de ciencias. Aquí era donde se probaban, medían y se forzaban las cosas hasta que se rompían. Maria Hill ya lo estaba esperando en las puertas blindadas, con la tableta en la mano. Director, dijo, poniéndose a su lado. Tenemos 2 categorías para mostrarle hoy. Hardware Hydra original, actualizado con nuestras nuevas celdas derivadas del Tesseract, y los diseños de nueva generación, creados desde cero. Cruzaron la última puerta de seguridad y entraron al campo de pruebas. Una cavernosa cámara subterránea revestida de paneles reforzados y torretas automatizadas, con cámaras que monitoreaban cada ángulo. En el centro, un equipo de técnicos de Shield cargaba un rifle que parecía robado de una vitrina de museo. Todo de metal angular y con una distribución de peso incómoda, pero con una nueva y elegante celda de energía encajada a la perfección en la parte trasera. Este es el rifle de pulsos Hydra Mark II, dijo Ilya, con un tono profesional, pero con un ligero matiz de desdén. No está nada mal, están fabricados según estándares alemanes, son muy fiables, pero inútiles sin las celdas de energía. Fury sabía que su desprecio no era por las armas en sí, sino por quienes las fabricaban. Mucha gente tenía pocas cosas buenas que decir sobre Hydra, pero nadie podía menospreciar la tecnología que poseían. Debido a las limitaciones tecnológicas de su época, las armas presentan multitud de problemas. Características que hoy consideraríamos normales no siquiera se habían inventado en aquel entonces, pero los fundamentos son sólidos. Sin embargo, la verdadera genialidad reside en el sistema de energía, continuó Ilya. El operador que disparaba apuntó a una pared de blindaje compuesto, de esos que resisten los proyectiles de los tanques modernos. El rifle se disparó con un chasquido eléctrico. Un destello de luz azul abrió un agujero limpio del tamaño de un plato en el objetivo, dejando solo escoria brillante alrededor. Fury se acercó para inspeccionar el agujero humeante. Mortal, poderoso, sin duda. ¿Hay alguna diferencia entre la nueva célula y la original? Un poco, las armas en sí no soportan muchos cambios. Con demasiadas se queman. Con muy pocas, no se consigue nada.
Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento, pero, como dije, eran un poco toscas, explicó Phil. Bien. ¿Qué sigue? Un par de técnicos presentaron algo mucho más elegante. Una carcasa compuesta de color negro mate, empuñaduras ergonómicas y conductos azules brillantes que recorren el cañón. Nuevo diseño de Shield, dijo Phil. Basado en los esquemas de Hydra, pero más ligero, modular y compatible con la óptica de campo estándar. Ajustes de salida variables. Ráfaga de precisión o haz continuo. Ante su asentimiento, el operador puso el rifle en modo automático y barrió un bastidor de drones. Todos los drones objetivos se desintegraron en el aire antes de que pudieran salir de sus lanzadores, reducidos a fragmentos de metal fundido. ¿Alcance? Preguntó Fury. Operativo a más de 2 kilómetros, dijo Phil. La batería portátil permite 40 disparos a máxima potencia y el triple en ráfagas. ¿Y si no te apetece llevar uno tú mismo? Hizo un gesto, y dos agentes adelantaron un cañón de hombro, tan pesado que necesitaba su propio soporte. El operador lo activó, apuntó a un blindado abandonado al otro lado del campo de tiro y disparó. El vehículo se partió en dos como si lo hubiera partido una cuchilla invisible, y las dos mitades se desplomaron lateralmente en una columna de humo y brasas incandescentes. Fury no sonrió, pero su voz perdió algo de su habitual tono grave. Así me siento mejor. Ille miró su tableta. Tenemos una docena de células funcionando ahora mismo. Fabricar más llevará tiempo. No nos arriesgamos tanto como Hydra, así que el cubo estará con Richard la mayor parte del tiempo, pero esperamos comenzar la producción completa dentro de un año, y antes de eso, más prototipos funcionales para pruebas de campo. Fury se quedó el tiempo justo para ver cómo los técnicos regresaban el cañón al almacén. El brillo de las células del Tesseract era constante, latiendo como un latido. Un latido peligroso. Esta era la ventaja que necesitaba. Nada de diplomacia. Nada de promesas. Nada de esperar que el próximo dios o mutante que apareciera en la Tierra viniera en son de paz. Lo único que mantenía alejados a los depredadores era saber que la presa podía morderlos. Y si Richards, Id y el resto de Shield lograban fabricar suficientes, entonces tal vez, solo tal vez, la Tierra ya no sería el perro más pequeño en la pelea. Pero ni siquiera eso era suficiente, lo sabía. ¿Había visto la flota Kree con la que Carol lidió, algo de ese tamaño? Esto simplemente quería suficiente. Necesitaban armas de gran escala y la capacidad de desplegarlas a distancia y con rapidez. Por suerte, ya estaban desarrollando una idea. Originalmente, habían pasado años hasta que se aprobó, y mucho menos se puso en producción completa. Pero con la situación actual, con nuevas amenazas tanto internas como externas a la Tierra, la necesidad de control era mayor que nunca. Sabía bien que no podía controlar las amenazas de más allá de la Tierra, no hasta que la Tierra estuviera lista para entrar en el estado intersolar, y no lo estaba. Apenas podían llegar a la Luna, mucho menos a otros planetas, y aunque Shield tenía la capacidad de fabricar naves espaciales avanzadas gracias a la información de los Skrulls y los Kree, no era suficiente. Así que por ahora, el objetivo estaba claro. Armar la Tierra, hacer uso de la protección que ofrece Asgard y obtener el control sobre las amenazas en la Tierra. Mutantes, locos mejorados, dictadores ávidos de poder y terroristas crueles. Para ello, el proyecto Insight fue clave. Con eso, controlarían los cielos y podrían eliminar las amenazas en el momento en que aparecieran, o incluso antes si algunas de las afirmaciones fueran ciertas. Había un solo problema. Los Helicarriers eran poderosos, estaban armados hasta los dientes y eran casi imposibles de derribar, al menos ese era el plan. Pero había un arma, una que podía derribarlos y contra la cual no podían defenderse, algo que haría que este proyecto de $1 billón fuera inútil y sin sentido. El mismo misterioso pilar de luz que Natasha afirmaba provenía de la lanza de Arturía. Sin la capacidad de defenderse, el proyecto Insight tendría una debilidad crítica y un contraataque. Había parecido imposible hasta que Wakanda quedó expuesta y, con ella, la tecnología que Fury necesitaba desesperadamente. Escudos de energía. Si pudiera conseguir esa tecnología y la tecnología del reactor de Stark para hacerlos funcionar, entonces los portaaviones Insight serían invencibles, con una ofensiva y defensa imbatibles, y tendrían suficiente energía como para no tener que aterrizar ni reabastecerse nunca. Aún faltaban algunas piezas clave de tecnología, pero podía verlo, ver el futuro en el que Shield realmente podría hacer honor a su nombre y proteger al mundo entero. Y una vez hecho eso, entonces podría mirar a las estrellas y proteger a la Tierra de las amenazas que venían de allí, momento en el que no necesitarían inclinarse ante algún payaso como Loki, o confiar en la llamada protección de Asgard, sino un futuro donde la Tierra podría mantenerse sola y orgullosa.
Capítulo 198. Con la muerte de la bruja oscura Selene Galio, Francia se sumió aún más en el caos. Si bien su maldad era inconmensurablemente grande, seguía siendo una fuerza que mantenía a otros males menores en su lugar, y ahora que había desaparecido, eran libres de hacer lo que quisieran. Aunque no eran peligrosos, al menos comparados con la propia Selene Galio, la cantidad de caos, muerte y destrucción que podían causar era suficiente para mantenernos a todos ocupados. En particular, a los mutantes que habían empezado a orbitar alrededor de Mordred. Puede que Mordred no tenga tanta habilidad de carisma como yo o Gawain, pero aún así tenía mucho carisma. Nadie montaría una rebelión contra mí sin al menos eso. Y dado que los mutantes encajaban con su grupo de edad, rápidamente quedaron bajo su mando. Por suerte, no me vio obligado a salir con ellos, ya que gracias a la habilidad de Nightcrawler, nunca se quedaban quietos. A Mordred le gustaba la acción, y a su vez, la resistencia la adoraba, incluso usando Clarent 2 en lugar de su espada. Aún así, era más que capaz de lidiar con todo lo que Francia le lanzaba. Pero más allá de eso, o quizás debajo de todo, había una enorme tarea. Tratar de ver a través del caos de la superficie y encontrar a aquellos ocultos en la oscuridad. Morgana todavía estaba allí afuera, y aunque Selene Galio era quien mantenía sus planes funcionando sin problemas, no era una desconocida por completo. Una vez confirmado que era imposible contactar con Selene, tendrían que buscar una autoridad superior, y esa autoridad sería la propia Morgana. De ninguna manera estaba dispuesto a creer que tuviera a alguien como Selene para encargarse de todo. Parecía preocupado. Su Majestad, dijo Lancelot detrás de mí. Él rara vez se apartaba de mi lado, a menos que yo se lo dijera. Hacía todo lo posible para quedarse y protegerme en todo momento. Tanto la culpa como el deber guiaron sus acciones. Admito que pensé que era bueno que no estuviera por ahí salvando el día como Mordred, mientras que ella ignoraba por completo el enamoramiento que Maxim sentía por ella. Lancelot sabría cuando alguna de las damiselas en apuros se enamoraba de él. Si se casaran, sí, eso solo aumentaría el caos. Estoy preocupado. Hemos pasado mucho más tiempo en Francia de lo que esperaba. Y parece que nos han ayudado menos de lo que esperaba. Respondí con un profundo suspiro. La situación no es de su incumbencia, Majestad. Es demasiado caótica como para que nuestra intervención casual pueda resolverla, intentó tranquilizarme Lancelot. Lo sé, supongo que simplemente esperaba demasiado, dada la facilidad con la que todos logramos resolver los problemas en casa. Su Majestad, el esfuerzo de toda la mesa redonda y el peso de su nombre y legado fueron lo que nos permitió traer la paz a Albion. Sin ella, trabajando como lo hacemos aquí, esperar más de lo que hemos logrado es pedir demasiado. Una vez más suspiré. Sabía que el plan aquí había sido diferente. Mordred estaba a cargo, y eso solo debería haber dejado muy claro que esto debería haber causado caos, no detenerlo, pero incluso el tipo de caos de Mordred tenía un efecto positivo, la mayor parte del tiempo de todos modos. Después de todo, Mordred no era malvado, solo Mordred. Lancelot, avisa a tus contactos para que Mordred y su equipo tengan menos misiones. Tengo algunas pistas que quiero seguir, y para eso necesitamos a Mordred. Dudo de la veracidad de esa afirmación. En mi humilde opinión, Mordred casi nunca es necesario, reflexionó Lancelot con brutal honestidad. Lo miré de reojo, sin saber si intentaba ser ingenioso o simplemente no pudo evitarlo. Mordred es tan caballero como tú, y necesito que todos mis caballeros me ayuden, y cada uno de ustedes tiene su propio papel que desempeñar. Hice una breve pausa. Es probable que Morgana contacte con alguien pronto, o mejor dicho, alguien contactará con ella, y espero que podamos rastrearlo o, si eso falla, que Morgana actúe por su cuenta, y una vez que cualquiera de esas dos cosas suceda. No terminé mi frase. Ambos sabíamos lo que no dije. Padre. Me aburro. ¿Por qué no hay nada que hacer hoy? Quiero pelear con alguien. Mordred se apresuró a quejarse en cuanto se dio cuenta de que ya no le daban nuevas misiones, aunque no sospechara mi participación. A su lado, Maxim, Manon y Nightcrawler parecían casi aliviados de tener un descanso. ¿Quién podría culparlos? En los últimos días, apenas habían tenido tiempo para dormir. Mordred estaba encantada de llevarlos con ella a una misión, y habían sido muchos. Los vampiros habían causado problemas, así que fue a dispararles una bala de plasma sobrecalentado en la cabeza. ¿Magos malvados? ¿En el corazón, demonios? ¿Zombies? ¿Mutantes? ¿Incluso bandas dispuestas a aprovecharse de la situación? Todos aprendieron rápidamente que, sin importar quién o qué fuera, Mordred los trataría a todos por igual, y mataría, mutilaría y luego mataría a los que sobrevivieran. Y eso no fue todo.
Si bien la mayoría de las misiones eran de ese tipo, algunos objetivos que le asignaron eran mucho más sospechosos. Políticos poderosos, medios de comunicación, empresas, siempre que alguien fuera lo suficientemente poderoso o rico, parecía que existía la posibilidad de que le pidieran a Mordred que tratara con ellos. Sospeché que la resistencia se estaba aprovechando del poder de Mordred y de su voluntad de no hacer preguntas ni mostrar vacilación para deshacerse de sus propios rivales. Sin embargo, a pesar de esto, no tenía intención de detenerlos. Mordred tenía edad suficiente para lidiar con estas cosas por sí sola, y, sinceramente, con lo arraigada que está Selene Galio con la élite francesa, es difícil saber si esos objetivos no estaban involucrados de alguna manera. Si estás tan aburrido, ¿por qué no sales con Lancelot y conmigo? ¿Averiguamos alguna de las pocas pistas que tenemos? Pregunté, a lo que Mordred se animó rápidamente, antes de mostrarse sospechoso e inseguro. Si se parece en algo al anterior, será una pérdida de tiempo. Fue súper aburrido, y ese maldito adúltero se pasó todo el tiempo lidiando con la esposa de alguien, dijo, fingiendo arcadas al final. Solo estaba siendo amable con ella, te lo aseguro, no tenía ningún pensamiento impuro, aunque la encantadora dama estaba claramente insatisfecha con su marido. Lancelot intentó defenderse, pero fracasó por completo. Incluso los niños lo miraron con extrañeza. Nightcrawler tosió cortésmente, como intentando disipar la repentina incomodidad en el ambiente. Quizás deberíamos centrarnos en el asunto en cuestión, ¿sí? Sí, murmuró Manon, todavía dándole a Lancelot el tipo de mirada que uno reservaría para un zorro que insiste en que en realidad no iba tras las gallinas. Me apreté el puente de la nariz. Independientemente de las tendencias sociales de Lancelot, esta pista podría valer la pena. Y preferiría irme antes de que quienquiera que estemos buscando decida desaparecer de nuevo. Eso, finalmente, fue suficiente para que Mordred se subiera al carro. Bien. Pero si es otra de esas misiones de sentarse y fingir estar en el aire, voy a armar un escándalo y divertirme un poco. No me molesté en dignificar sus deseos de diversión y, en cambio, me concentré en la misión que tenía por delante. Esta vez, la misión consistirá en infiltrarse en una reunión donde, según nuestras fuentes, se intentará calmar el caos y asegurar a todos que, a pesar del ataque a Selene Galio, no hay nada de qué preocuparse. Lo que significa que incluso si esa Morgana o lo que sea no aparece, podemos masacrar a los demás. Mordred se dio cuenta rápidamente a ese detalle. Solo tendremos que permanecer ocultos hasta que podamos confirmar si nuestro objetivo aparece o no, y una vez confirmado, podremos empezar a encargarnos de todos los que aparezcan. Aunque, Mordred, recalqué, me gustaría que esta vez no mataras a la persona más importante. Quizá querríamos interrogarla. No hago eso todo el tiempo. Se quejó Mordred. Todos, yo incluido, pusimos los ojos en blanco al instante, incluso los mutantes, a pesar de conocer a Mordred solo por un corto tiempo, la habían visto hacer eso muchas veces ya. Mordred resopló enojada mientras cruzaba sus brazos y miraba hacia otro lado, maldiciendo en voz baja, antes de que el pobre y enamorado Maxim rápidamente intentara animarla. Tengo que decir que esa magia que hacen es una completa tontería, dijo Fantomex mientras estaba a nuestro lado, observando a la multitud reunida. Personalmente, creo que es genial, sin esto. Nos costaría escabullirnos por aquí, susurró Nightcrawler. No necesitas susurrar así. La magia de padre nos mantiene ocultos, y hablar en voz alta no lo solucionará, dijo Mordred, con un tono de orgullo, como un niño que presume de sus padres. Sigo pensando que es espeluznante, murmuró Manon, rozándose el brazo como si pudiera sentir la magia arrastrándose por su piel. No da miedo, dije con serenidad, aunque admitía que el frío peso del hechizo no era la sensación más agradable. Es práctico. Y es la única razón por la que estamos en medio de una reunión de los peores de Francia sin haber sido acribillados a balazos. Desde nuestra posición en el entrepiso, el salón inferior se extendía amplio y en penumbra, iluminado por candelabros de cristal que se mecían levemente con la corriente de aire entre las vigas. Largas mesas formaban una herradura, ocupadas por hombres y mujeres envueltos en telas caras. Sus voces eran un murmullo constante bajo alguna que otra carcajada. El olor a perfume no podía disimular el tufo subyacente a sudor, humo de cigarro y codicia. Ni siquiera parecen asustados, observó Nightcrawler, con la cola enrollándose perezosamente tras él. Uno pensaría que, tras la muerte de Selene, serían más cautelosos. Están demasiado acostumbrados a creerse intocables, respondió Lancelot en voz baja, con la mirada fija en la mesa principal. Esa confianza vuelve a los hombres descuidados. Y peligrosos. Noté un sutil movimiento cerca de la pared del fondo.
Un ayudante se inclinaba para susurrarle algo a un hombre de traje gris. El hombre se tensó casi imperceptiblemente y luego miró hacia una puerta en sombras al lado del pasillo. Mordred también lo notó. Parece que alguien importante llegó tarde, como era de esperar. Su mano se posó en el pomo de Clarence II, y la miré fijamente antes de que pudiera pensar. Esperen a ver quién es, advertí. Si es quien esperamos, una vara no servirá más que para alertarlos, y no queremos eso. Maxim se movió junto a Mordred, ansioso como solo los jóvenes y perdidamente enamorados podían estar. Si es ella, nos movemos rápido, ¿sí? Actuemos con inteligencia, corregí. Tendremos una oportunidad. Si la arruinamos, volverá a huir y esconderse, y no me apetece intentar encontrarla si de verdad quiere seguir escondida. De hecho, no me hagas caso, incluso los expertos en medios mágicos, como el anciano, no pudieron encontrar a estas brujas oscuras cuando no querían ser encontradas, por lo que nuestras posibilidades serían nulas si ella se nos escapa esta vez. Lo cual nos puso a todos tensos. Todos estaban nerviosos por una razón u otra. Algunos querían salvar a Francia, otros acabar con el caos y el mal, otros, sobre todo Mordred y yo, solo queríamos que esta persona que usaba el nombre de Morgan se deshiciera. Nos quedamos de pie, unidos al nerviosismo de la multitud, hasta que finalmente el hombre en el escenario respiró aliviado y dio un paso adelante para presentar a la persona que había llegado. Sin embargo, cuando la expectación llegó a su punto máximo para los demás, yo ya estaba decepcionado. Porque sabía que no era Morgana. Por un lado, no sentí el mismo tipo de maldad que emitía Selene Galio, y en segundo lugar, nadie se sentiría aliviado al saber que Morgana había llegado, tal vez con la excepción de mí y Mordred. Todos los demás solo se pondrían más nerviosos al saber que alguien tan malvado estaba cerca. El hombre en el escenario se aclaró la garganta y el débil sonido del micrófono crepitó en la sala. Damas y caballeros, comenzó con voz empalagosa y llena de presunción, en estos tiempos inciertos, cuando las sombras se alargan y la esperanza parece escasa, es realmente raro encontrar un aliado que no solo comprenda nuestra difícil situación, sino que posea el talento para cambiar nuestra suerte. Eso captó la atención de la sala. Una oleada de curiosidad recorrió a la élite reunida. El tipo de interés codicioso que surge cuando alguien promete poder. Es un gran honor presentarles, continuó el anfitrión, con una sonrisa que se ensanchó hasta convertirse en algo ensayado, a una invitada de más allá de nuestro mundo. Una mujer cuya belleza solo es rivalizada por su dominio de lo arcano. La conocida en todos los reinos como, hizo una pausa, aprovechando el momento. Y la hechicera. Lady Amora. Jadeos y susurros se abrieron paso entre la multitud. Incluso aquellos que claramente no tenían idea de quién era ella reaccionaron al peso de su voz, y quizás a la figura que ahora salía con gracia a la luz. Amora se movía como seda líquida, su largo vestido esmeralda se ceñía a curvas que harían llorar a las estatuas, su cabello dorado caía en cascada por su espalda en ondas brillantes. Cada paso parecía medido para captar la atención y hacer que su público se inclinara hacia adelante sin darse cuenta. No solo entró en la sala, sino que la reclamó. Su mirada recorrió el pasillo una vez, y aunque su sonrisa era cálida, tenía un matiz, una sutil promesa de que la adoración no era opcional. Los anillos brillaban en sus dedos. El tenue resplandor verde de la magia danzaba en sus muñecas como luciérnagas perezosas. A mi lado, Mordred se inclinó ligeramente hacia adelante. No parece peligrosa. Ni siquiera necesité responder, porque momentos después de que sus palabras cayeran, todos los hombres dentro de la habitación exclamaron la misma palabra. Hermoso, todo en el mismo tono hechizado. Capítulo 199. Los hombres de nuestro grupo tampoco se salvaron. Sus voces también se mezclaron. Manon hizo todo lo posible por enviarle señales a su hermano con la mirada para que dijera algo que arreglara las cosas, porque acababa de llamar hermosa a otra persona delante de la persona que le gustaba. Sin embargo, él permaneció paralizado por la figura en el escenario. Mordred le estaba dando a Lancelot una mirada de desprecio, mirándolo como si fuera la peor inmundicia. Fue en ese momento que noté algo, o mejor dicho, le presté atención. Al observar de nuevo a la multitud, me di cuenta de que Mordred, Manon y yo éramos las únicas mujeres presentes. No era importante, solo algo insignificante a lo que no le había prestado atención. Después de todo, ¿no eran hombres la mayoría de los malos? Pero también sabía que no era cierto. Selene Galio había sido mujer, y era de lo más vil. Ella también tenía mujeres a sus órdenes. Si bien había más villanos masculinos en general, no todos los que trabajaban para Selene y Morgana deberían haber sido hombres. Claramente alguien se había asegurado de convocar solo a los hombres.
Y la razón de ello no era difícil de adivinar. De hecho, ella estaba ahí arriba, bajo los focos. La hechicera, la Amora Asgardiana. Una figura legendaria, experta en usar la magia para cautivar a los hombres. Sin embargo, mientras manipulaba sus mentes y corazones, ella también no pudo evitar abrir su corazón y enamorarse de ellos. A menudo, a lo largo de los siglos, sus planes se frustraban una y otra vez debido a que se enamoraba de sus propias víctimas. Para los estándares asgardianos, probablemente era poco más que una molestia peculiar, como el propio Loki. Ambos solo bromeaban, pero nunca causaron suficiente daño como para ser tomados en serio. Sin embargo, no era débil. Su magia de encantamiento era poderosa. No tenía ningún efecto en las mujeres, pero contra los hombres. Incluso Lancelot estaba hechizado, lo que demostraba que, más allá de la humanidad, los asgardianos eran peligrosos. Hasta ahora, mis caballeros se habían enfrentado a pocas amenazas que no pudieran controlar. Incluso Selene Galio, aunque fuerte, habría caído ante Mordred y Lancelot. Claro, de no ser por mí y mis estadísticas divinas completamente destrozadas, la lucha contra cualquiera de ellos habría sido intensa. Su magia superaba lo que su resistencia mágica podría haber anulado por completo. Pero al final, habría caído ante sus nobles fantasmas. Entre los humanos, era raro encontrar a alguien capaz de enfrentarse a un espíritu heroico. Sin embargo, en el reino de los dioses, ese no era el caso en absoluto. Incluso si los dioses del universo Marvel eran inferiores a los dioses del destino, seguían estando muy por encima de los mortales. Entonces, ¿quién es este perdedor? Preguntó Mordred finalmente tras superar la sorpresa de ver que todos los hombres de la sala deseaban de repente a esta mujer desconocida. Es una asgardiana, experta en magia. ¿Qué hace aquí? No lo sé, pero es muy parecida a Merlin. Problemática, pero no peligrosa, respondí mientras observaba a la mujer que se regodeaba en el amor y la admiración de la multitud encantada. Mordred resopló. No se parece a Merlin. Al menos ese cabrón tuvo la decencia de vestirse de payaso. Esta solo está presumiendo. Su voz era tan fuerte que tuve que resistirme a pellizcarme el puente de la nariz. Aunque Amora no pudiera atravesar mi velo de hechicería, llamar la atención con los comentarios directos de Mordred seguía siendo peligroso. Silencio, advertí. No es inofensiva. Al menos no para ellos. Amora se dejó inundar por los aplausos, su sonrisa floreció como una flor que se abre al sol. Parecía menos una comandante dirigiéndose a sus leales subordinados y más una cantante subiendo al escenario para dar una serenata a un público que la adoraba. Queridos míos, susurró con voz acariciadora, extendiendo las manos como para abrazar a cada hombre en la sala. No tiemblen ante las sombras. Francia no ha perdido a su guardián. Ustedes no han perdido a su guía. Donde haya miedo, yo les traeré consuelo. Donde haya desesperación, yo encenderé la esperanza. Se movía como si se deslizara, su cabello dorado reflejaba la luz de la lámpara. Decenas de hombres se inclinaban hacia adelante inconscientemente, absorbiéndola, con las pupilas dilatadas y los rostros relajados por el anhelo. Lo entiendo un poco, pero además, no se parece en nada a Merlin. Es extraño, murmuró Mordred. Pero aún así quiero partirle la cara. No permitiré que le pongas una mano encima a Lady Amora. La voz de Lancelot llegó, clara y fuerte. Espada en mano, la dirigió hacia Mordred para defender el honor de la hechicera asgardiana. ¿Quieres ir? Mordred no perdió tiempo en sacar su arma y mirarlo fijamente, suplicando por una razón para luchar. ¿Qué les pasa? Preguntó Manon, preocupada por su hermano, quien claramente no actuaba con normalidad. Maxim, por su parte, se quedó paralizado, medio incorporándose como para defender a Mordred, medio atrapado en el mismo resplandor que los demás hombres. Sus labios se movían en silencio, dividido entre la devoción a su hermana y la devoción a la diosa en el escenario. Hermano, siseó Manon, apretando los dedos alrededor de su muñeca, reacciona. Está en tu cabeza. La risa de Amora resonó como campanillas de plata y se extendió sin esfuerzo por todo el pasillo. Ella notó la conmoción, y esto rompió la magia que nos ocultaba, permitiéndole ver a nuestro grupo. Lo que significaba que vio a Lancelot. Amora era una mujer que se enamoraba con facilidad. ¿Y quién podría resistirse a alguien como Lancelot? Fuerte, guapo y puro. Bueno, la pureza era relativa. Había pecado, y bastante gravemente, y era improbable que alguna vez esperara el cielo. Pero aún así, era excepcional. Y la hechicera lo notó al instante. Se acercó a inspeccionar a su nuevo amante, con los ojos iluminados de alegría al observarlo, clavándole su heroica figura en la mirada. Oh, mírate, mi querido, eres simplemente perfecta.
exclamó efusivamente mientras se dejaba abrazar sin vergüenza por Lancelot. El dedo de Mordred tembló en el gatillo. Oh, padre, dime que puedo dispararle ahora. Por favor. Dudo que sirva de mucho, eso fue todo lo que pude decir antes de que Mordred apretara el gatillo. El plasma sobrecalentado le disparó en la cara a la pobre Amora. Cayó gritando, mucho más fuerte de lo que debería gritar alguien muerto. Incluso en el suelo, seguía quejándose de su cara. ¿Qué? Dijiste que no serviría de mucho. Respondió Mordred al ver mi mirada. Maxim. No. Gritó Manon mientras su hermano se abalanzaba sobre Mordred como una fiera. Y no estaba solo. Todos nos atacaron de repente. El único que no lo hizo fue Lancelot, que estaba ocupado siendo abrazado por Amora mientras lloraba por su cara. ¿Puedo dispararles? Preguntó Mordred mientras se defendía de Fantomex, antes de que éste se congelara de repente y se desmayara. Oye. Juro que no lo hice. Mordred se defendió rápidamente, sabiendo perfectamente que estaba de nuestra parte. Puedes matar al resto y no te preocupes, creo que Eva se puso celosa, le aseguré mientras ella comenzaba a luchar contra la multitud de villanos enamorados que se apresuraban. Le di una mirada al pobre Fantomex. Sí, nunca tuvo ninguna oportunidad. Con su propio sistema nervioso bajo el control de Eva, uno no podía simplemente luchar contra eso. En lugar de prestarle más atención, me apresuré a ayudar a Manon. Estaba teniendo dificultades para contener a su hermano, y odiaba ver a hermanos pelear así que intervine. Solo necesitaba una mano en su hombro. Se volvió incapaz de hacer casi nada. Su poder era inútil en su estado actual, con sus emociones bajo el control de alguien más. Reducido a un simple adolescente humano normal. Y contra mí. Ni siquiera 1000 como él habrían causado problemas. Ah, gracias. ¿Qué le pasó? Preguntó Manon, aún más asustada por él. Se recuperará, le aseguré, bajando con cuidado a Maxim al suelo. Pero mientras ella le tire del corazón, será inútil en la batalla. Lo que significa que tenemos que acabar con ella, gruñó Mordred, golpeando la mandíbula de otro matón con la culata de su arma. Al otro lado del pasillo, Amora ya se había curado la cara, o al menos lo suficiente como para que solo le quedara un ligero enrojecimiento, aunque seguía quejándose como una diva herida. Se aferraba al brazo de Lancelot como si fuera su caballero de brillante armadura, fulminando con la mirada a Mordred. Pequeño gremlin horrible. Chilló Amora, pateando el suelo con la gracia de una diosa asgardiana en un berrinche. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en mantener esta tez? Tendrás que preocuparte por eso toda la vida en el infierno, respondió Mordred, apuntando su arma nuevamente. Disparó antes de que yo pudiera decirle una palabra. Esta vez, Lancelot estaba listo y usó su espada para bloquear el disparo. Esa acción hizo que Mordred lo tomara en serio. Ni siquiera yo permanecí tan relajado como antes. Porque la espada que bloqueó el disparo de energía no era una de las espadas de alta tecnología que le había hecho. No. Era el lado brillante de Arondir. Oye, adúltero, ¿de verdad estás volviendo esa espada contra mi padre? Preguntó Mordred, sin humor, solo con frialdad en su tono. No permitiré que lastimes a Lady Amora. Si quieres hacerle daño, tendrás que hacerlo a través de mí, su caballero. Dijo Lancelot, apuntando a Arondir hacia Mordred. Oye, padre, ¿puedo matarlos? Preguntó Mordred, muy serio. Todo el ambiente había cambiado. Todos lo percibieron. Incluso los demás necios que aún estaban bajo el hechizo de Amora lo percibieron. No huyeron, pero ya no atacaron. La mano de Amora se deslizó por el peto de Lancelot, con la voz temblando de pasión e indignación. Mi valiente campeón, mi radiante espada. ¿Me ves, me aprecias, mientras todo el mundo se burla y me desprecia? ¿Cómo no podría adorarte? Sus palabras hicieron suspirar soñadoramente a los hombres que nos rodeaban, incluso a aquellos que sangraban por los golpes de Mordred. El hechizo no solo los unía a ella. Se alimentaba a sí mismo, oscilando entre su devoción y su creciente afecto. Lancelot apretó con más fuerza a Arondir. Su mirada reflejaba la misma locura que había visto en Carlan. Esa necesidad desesperada de demostrar su valía mediante la devoción a otra causa. Me dio un vuelco el corazón. Mordred, dije en voz baja, aunque mi voz tenía un tono autoritario. Retírate. No. Mordred ni siquiera apartó el arma. Apretó la mandíbula, sus ojos ardían de ira, su voz era un gruñido. Esta vez no, padre. No dejaré que te traicione de nuevo. No por una ramera barata que finge ser una diosa. Amora jadeó, escandalizada, antes de aferrarse con más fuerza al brazo de Lancelot. Me insulta. Se atreve. Acaba con ella, amor mío. Defiende mi honor.
La espada de Lancelot se elevó un poco más, firme, inquebrantable. Te protegeré, Lady Amora. Por un instante, todo se congeló. Incluso la multitud encantada pareció percibir la nitidez del momento, el crujido de algo rompiéndose entre el caballero y el rey. Y entonces Mordred rió, bajo, sombrío, sin alegría. Que así sea. Tiró su arma a un lado y, con un gesto, desenvainó su propia espada. Clarent apareció en todo su esplendor. Veamos si Arondir puede con mi Clarent. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.